Después de esos 68 ya no dejo entrar a nadie más porque inicié 8 minutos después. La semana pasada les había explicado con respecto a este primer párrafo que nos habla de la interpretación constitucional, que cuando hacemos la interpretación constitucional nosotros tenemos que hacer a través de las reglas y principios propios de carácter fundante de la norma constitucional, del cómo irradia al resto del ordenamiento jurídico y los derechos humanos convertidos en derechos fundamentales. Y en la ponderación de derechos que debe hacer de los mismos derechos cuando existe un conflicto en la aplicación de esto. Eso se los expliqué la semana pasada. Eso es cómo se interpreta cuando estamos hablando de la inferencia al interpretar la norma constitucional. Ahora bien, nos dice el segundo párrafo que en el caso del resto de las normas jurídicas, es decir, el resto de normas que no sea constitución, la utilización de las reglas generales de la hermenéutica e interpretación jurídica caracterizados por los principios de interpretación literal, sistemática, histórica y lógica. Además, nos viene a decir que debemos de aplicar los principios. Ok, ya no le doy ingreso a esa persona. Yo no sé por qué se conectan tarde si tienen suficiente tiempo. Además de los principios generales del derecho, em, que conllevan los principios de la ley especial sobre la ley general, la ley posterior sobre la ley anterior, primero en tiempo, primero en derecho, lo accesorio sigue la suerte de lo principal, quien puede lo más, puede lo menos. Ok, yo les decía que este segundo párrafo hay que tener bastante cuidado porque si ustedes nos va dando una serie de principios de interpretación. La primera que encuentran ustedes ahí me habla del principio de interpretación o lo que llamamos la interpretación literal. Conforme a este del principio de interpretación literal, lo que ustedes tienen que ver es que cuando hablamos de la interpretación literal se refiere a lo que nosotros llamamos la interpretación literal o gramatical. ¿Y esto qué significa? Aquí lo que nosotros vamos viendo es, nos vamos exactamente al significado que tiene la norma, es decir, al significado a lo que está escrito. Lo que vamos a interpretar es la literalidad de la norma. Eso es a lo que se va, lo plasmado, lo escrito, lo textual. Y a esa es la interpretación literal. Caso contrario a cuando estamos hablando de la interpretación sistemática, perdón. Cuando estamos hablando de la interpretación sistemática, vamos a ir viendo que este es un método que nosotros aplicamos para poder interpretar lo que es una norma jurídica. Cuando estamos hablando de una norma jurídica, llámese que esta sea ley, llámese que sea un artículo, llámese que sea una cláusula, y ustedes lo que vamos a ir viendo es que esa interpretación que hacemos de esa norma jurídica no puede ser aislada, sino que nosotros tenemos que interpretarla relacionándola con otras, debemos de relacionarla interpretándola con otras normas que se vinculan con esa normativa que estamos interpretando. Es decir, suponga, de tal manera que lo que nosotros estamos buscando es una interpretación eh, de esa norma de forma coherente con el resto del ordenamiento jurídico. Jimmy, Jimmy, por hoy les voy a dar ingreso, pero a la próxima tienen que estar conectados a la hora puntual. Sí, lo siento, abogado. Vengo Es llegando que del me trabajo. genera, ok, lo siento, tal vez se puede conectar aunque sea desde el celular cuando vaya de camino, porque es que el problema es que cuando me están pidiendo tanta solicitud me generan interferencias en la clase Ok, y lo eso siento. genera distractor. Entonces, por eso es que más bien hoy, inclusive para prevenir a estar diciendo a cada rato, entonces por eso les decía que hoy les di 8 minutos. Ok, lo siento. Ok, vuelvo con la interpretación sistemática. Perdón, jóvenes, es que eso me genera distracciones. Como les estoy diciendo, cuando nosotros estamos interpretando una norma
jurídica, nosotros tenemos que buscar el significado de esa norma, no solo de forma aislada de esa norma, sino que nosotros lo tenemos que hacer de forma general. ¿Y de cómo lo vamos a ir haciendo? Pues haciendo una armonía y una interpretación armónica y lógica para resolver los conflictos, buscando su significado dentro del resto de normas. Les voy a poner un ejemplo. Supongo que usted me está interpretando la normativa laboral. La norma laboral como tal, vaya, les voy a poner el ejemplo del salario mínimo, cuando nosotros estamos solicitando el pago del salario mínimo como abogado. Nosotros solemos solicitar que se nos aplique hacia 2 años atrás. Si ustedes me están aplicando, en este caso podemos aplicar la interpretación sistemática, porque yo estoy interpretando las disposiciones del Código Laboral, pero a su vez vengo e incorporo lo que me establece la norma constitucional, porque la norma me habla de salario mínimo, inclusive puedo interpretar de esa forma coherente, relacionar estas normativas inclusive con la ley del salario mínimo, porque la ley del salario mínimo es la que me dice a mí que la retroactividad en cuanto a poder solicitar los salarios de 2 años hacia atrás. Y a su vez, inclusive yo puedo aplicar la jurisprudencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta interpretación sistemática? Entonces, aquí lo que ustedes van a ir viendo es que al momento de interpretar la norma jurídica, yo debo de hacer una relación de esa norma con el resto de normas que forman el sistema jurídico hondureño. ¿Para qué? Para que dentro de esa normativa, poder encontrar yo el significado de forma lógica y armónica para poder resolver un conflicto. No es que me solo interpreto la norma laboral, por ejemplo, de forma aislada, sino que yo puedo incorporar otras fuentes, otras normas, perdón, para poder dar el significado o poder resolver un caso concreto. ¿Sí vamos bien ahí, jóvenes? Abogada. Ok. Luego tenemos lo que es la interpretación histórica. Como pueden ver, aquí nos habla de la interpretación histórica. ¿Qué significa esto? Jóvenes, prácticamente cuando aplicamos la interpretación histórica, nosotros analizamos y explicamos los eventos del pasado para comprender su significado, sus causas, sus consecuencias en la actualidad. Pero en esto lo que vamos a ir haciendo es ver su figura, ver sus tendencias, cuáles fueron los eventos pasados que influyeron en la creación de la norma. Les voy a poner un ejemplo aquí. Cuando nosotros hablamos en derecho constitucional, por ejemplo, de las famosas cláusulas pétreas, para nosotros poder entender, por ejemplo, hace no mucho hubo un debate, hace como unos 4 o 5 años, sobre las cláusulas pétreas. La razón del constituyente, por ejemplo, ¿cuál fue la razón del constituyente de poner cláusulas pétreas? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros vamos para analizar y explicar esa normativa constitucional, nosotros nos vamos al pasado. ¿Y cómo lo hacemos? Nos vamos al pasado para evaluar cuáles eran las consecuencias, cuáles fueron las fuentes o el porqué de crear cláusulas pétreas, nos vamos a las actas del Poder Constituyente. Así como la ley, ustedes van a ver que el Congreso Nacional tiene comisiones de dictamen al momento de crear la ley. Todas esas comisiones, y en este caso la Asamblea Constituyente levanta actas y en esas actas se van consignando el porqué de las cosas. Si nosotros nos vamos ahí, nosotros nos daremos cuenta que en un pasado, por ejemplo, hubo la necesidad de que nuestra Constitución de 1982 tuviera cláusulas pétreas en virtud de que nosotros veníamos de una historia lamentable de estados antidemocráticos, de golpes de Estado y de poderes absolutos que pernotaban en el poder. Se quedaban ahí por años sin que hubiese una sucesión democrática del poder. Por ende, por eso es que vieron que se estableció que las cláusulas referentes al periodo presidencial era pétrea, que quienes no pueden ser presidentes eran pétrea. Todas esas cláusulas se dejaron así para garantizar un Estado democrático de derecho. ¿Sí vamos bien? Ese es un ejemplo.
Sí, abogada. Sí, abogada. Sí. Luego tenemos lo que es la interpretación. Hay micrófonos activos. Luego tenemos lo que es la interpretación lógica, que cuando hablamos de la interpretación lógica, lo que vamos buscando, dígame Ashley y Ángel. Creo que está en la método de inferencia, miro ya aquí en la pantalla, no sé si... En efecto, estoy ahí, Ashley. Ah, sí, ok, disculpe. Ok. Yo les dije a ustedes que tenían que estar en clases porque las explicaciones no las van a encontrar en la diapositiva. Buenas noches, abogada. Buenas noches. Sí, tengo una consulta respecto a la interpretación histórica. Es que en el momento de la reelección presidencial, yo creo que este método no se tomó en cuenta al momento de aceptar que sí No, ahí había no fue reelección. eso. Ahí no fue eso. Ahí perduraron otros intereses. No aplicaron interpretación histórica y lo que hubo fue otro tipo de aplicación de la norma que fue inconstitucional. El ejemplo que yo le puse, por ejemplo, es una interpretación histórica de ir a buscar cuáles fueron los eventos del pasado que contribuyeron al porqué de la norma. Que cuando se distorsiona la normativa no puede hablarme usted de una interpretación histórica, porque efectivamente cuando le doy la definición de por qué las cláusulas pétreas fue por eso. Inclusive hay todavía personas sobrevivientes del proceso constituyente del 82 que salieron en medios de comunicación a dar el porqué de las cláusulas pétreas. Ahí tendrían que leer ustedes el fallo para que ustedes se Excelente. hagan una conclusión. Ahí tendrían que ustedes leer el fallo para investigar y a qué conclusión llegan ustedes, pero no se hizo una interpretación histórica. ¿Sí? Sí, abogada, comprendo. Ok. Cuando estamos hablando de la interpretación lógica va más allá de lo literal. ¿Qué es lo que vamos a buscar aquí? Nosotros aquí lo que vamos a aplicar en la interpretación lógica, además de ver la literalidad de la ley, porque va más allá, no es que no se interpreta la ley lo que dice lo escrito, sino que vamos más allá de una interpretación literal y aquí lo que nosotros vamos a ir viendo es ir razonando lo que dice la normativa para poder aclarar, ¿no? O desentrañar el significado que siguen las normas. Y de esta manera, cuando nosotros vamos aclarando, buscando el significado de lo que dice la norma, nosotros lo que vamos a buscar es cuál fue la intención original que se persiguió con la norma. A eso vamos. Es decir, no me quedo solo a la literalidad de la norma, sino que yo voy más allá. Busco cuál fue la intención original o cuál fue que se persiguió al momento de crear la norma. ¿Cuál fue la intención que quiso dar en su momento quien creó la norma? Me centro tanto lo literal y tengo que buscar más allá. ¿Cuál fue el propósito, el objeto, el fin que se persiguió en su momento al momento de crear la norma? Y por eso se le llama lógica. ¿Por qué? Porque hago una interpretación desde el sentido escrito de la norma, pero busco la intención original que se persiguió con la norma. Finalmente, acá les hablo de los principios generales del derecho. Ustedes deberán siempre tener en cuenta que los principios que en derecho nosotros siempre los van a estudiar. Los principios generales del derecho, ustedes los van a encontrar dentro de las fuentes del derecho como tal. Y estos principios generales del derecho, ustedes lo que van a ir viendo que son las aspiraciones o los valores o directrices que nosotros
tenemos dentro de una normativa jurídica y que esos principios, valores, aspiraciones a las cuales perseguimos, van a ir a ver ustedes que nutren todo el ordenamiento jurídico. Y en base a que estos nutren el ordenamiento jurídico, la aplicación de estos principios son obligatorios. Y les voy a decir que atendiendo a la materia que ustedes estén estudiando, se darán cuenta que hay diversidad de principios. Ustedes pueden encontrar principios generales del derecho constitucional, pueden encontrar principios generales del derecho tributario, pueden encontrar principios generales del derecho de familia, principios generales del derecho penal. Y esos principios, como son las aspiraciones, los valores o directrices que rigen el derecho, vuelvo y repito que son obligatorios. Por ejemplo, si nos vamos al derecho penal, no, tenemos un principio que se llama el no bis in idem, para poner un ejemplo. ¿Qué significa el no bis in idem? No dos veces por el mismo hecho. ¿Qué significa esto? Es un principio fundamental del derecho penal que a ti no se te puede condenar dos veces por la misma causa. Si a ti te sobreseyeron con un sobreseimiento definitivo, que cuando lleguen a derecho penal ahí van a entender lo que es definitivo y lo que es provisional. Si a ti te sobreseyeron con un sobreseimiento definitivo y el día de mañana encuentran prueba de que fuiste culpable, no te pueden volver a judicializar, no dos veces por el mismo hecho. El indubio pro reo en favor del reo. Y así el principio de legalidad de la pena, que no hay pena si no está, la pena para que se te pueda ser aplicada debe estar ya establecida en la normativa penal. Y así van a ir encontrando una serie de principios y vuelvo y aclaro, ejemplos. Cada normativa tiene sus propios principios. El derecho de familia tiene sus principios, el derecho penal tiene sus principios, el derecho constitucional tiene una serie de principios y esos principios son directrices del ordenamiento jurídico que se devienen en obligatorios. Y al devenirse en obligatorios deben formar parte de las interpretaciones que se hagan al momento de aplicar el derecho. Vuelvo y repito, atendiendo a la materia que ustedes estén estudiando, así deberán aplicar los principios. Si ustedes hablan el código tributario, encontrarán que el código tributario establece son principios tributarios y ahí los van a encontrar cuáles son. Y esos principios ustedes los tomarán en cuenta al momento de interpretar o desentrañar el sentido de una norma. Henry creo que era el que tenía la mano levantada. Sí, abogada, buenas noches. Con respecto al ejemplo que usted nos dio, entonces en este caso, si no se puede juzgar el hecho dos veces, el juez tendría alguna, tendría alguna culpa ahí por haber dado un ¿Por qué? dictamen que no No, era no. ninguno. ¿Y por qué el juez, si yo le estoy diciendo, si después se descubre que tú lo hiciste, cómo lo iba a saber el juez? No tuvo las En pruebas, no le... derecho, en Ujú. derecho penal, le vuelvo y repito, puse ese ejemplo, lo puse. En derecho penal está nutrido de un sinfín de principios. El principio de presunción de inocencia, tú eres inocente hasta que no se te muestre el contrario. Nadie puede ser condenado sino hasta que haya sido vencido en juicio. Si a ti no se te vence en juicio, porque te va a condenar el juez. La prueba que debe perdurar en el derecho penal debe ser la prueba técnica por encima de la testifical. Si el Ministerio Público no investigó bien, no obtuvo la prueba previo a presentar el requerimiento y procesarte, ¿cómo se va a juzgar al juez? Bien, Entonces, en derecho penal, jóvenes, hay una serie de principios, vuelvo y repito. Cuando estudien el derecho penal, ahí les van a enseñar todo el proceso penal y todos los principios que nutren el derecho penal. Solo les puse ese ejemplo para que vieran uno de los tantos principios que perduran en el derecho. Así como le dije el indubio pro reo en derecho penal, está el indubio pro operario en derecho laboral, en favor del trabajador. Ante la duda, se debe dictar en favor del trabajador. Ante la duda en derecho penal, se debe beneficiar a la persona imputada. Si algo genera duda y no está 100% acreditado,
es preferible que la persona quede en libertad que tener condenado a un inocente. Ahora bien, vamos a ver este principio que ven aquí que dice la ley especial sobre la ley general, se llama criterio de especialidad. Este de aquí se le llama criterio de especialidad. ¿Qué sucede con el criterio de especialidad, jóvenes? Cuando nosotros estamos interpretando la normativa, vamos a ver que este criterio de especialidad nos dice que la norma especial que regula alguna actividad, alguna materia o alguna institución jurídica prevalece sobre la regla general, sobre la norma general. Eso es lo que nos establece. La ley especial sobre la general es aquella ley especial que ha sido creada para regular una actividad, una materia o una institución jurídica. Esa ley especial va a prevalecer sobre la ley general. Ejemplo, nosotros tenemos código de familia y tenemos código de adopciones. Hay cuestiones de código de adopción que podríamos encontrarlas en el código de familia. Sin embargo, si yo me someto a una adopción y hay dos criterios distintos en el código de familia y el código de adopciones, ¿cuál aplicarían? Jóvenes, no están El en código de clase. adopción, porque, Efectivamente, usted tiene la... ¿Por qué? Dígalo. bueno, porque yo pienso que es porque es el proceso que va a llevar, o sea, ¿Qué le la di en la adopción. definición? ¿Cuál es? Es la ley especial. La ley especial perdura sobre la ley general. En pocas palabras, el criterio de especialidad es que yo debo aplicar la normativa especial que me regula una actividad, una materia, alguna figura jurídica. Esa prevalece sobre la ley general. Por ejemplo, la UNA tiene un montón de normativa universitaria. Está la ley orgánica, pero si a mí me quieren ver cuáles son los criterios de reclasificación de un docente en UNA, no me van a aplicar la ley orgánica del UNA, me van a aplicar la ley de estatutos docentes, creo que le llaman, del profesor universitario. ¿Por qué? Porque esa es la ley especial que se ha creado para regular a los docentes. ¿Sí van viendo? Sí, Sí, abogado. Luego está el otro principio, ley posterior sobre ley anterior. la ley más Eh, reciente. efectivamente, este se llama el principio de sucesión cronológica. Así se conoce ese principio. El principio de sucesión cronológica significa que la ley nueva va a derogar a la anterior. Supongan ustedes que hace poco entró en vigencia el Código Penal. Bueno, no hace poco, entró en pandemia. Todos supieron, ¿verdad? Sí. Ok. Yo no, Conforme ¿ah? yo no. Bueno, para los que no, ¿cómo no van a saber, Yo jóvenes? tampoco. ¿Cómo no van a saber? Ustedes como abogados tienen que estar pendientes de la normativa. ¿Saben por qué? Ajá. Les han puesto a estudiar el decálogo de Eduardo J. Couture. No, Creo que abogado. No, son, creo que son 10 pasos, ¿verdad, abogado? Abogada, Ujú. creo que una de las dificultades que quizás algunos compañeros tengan es que muchos están cruzando la segunda carrera. Sí, Y pero esta cuando clase, ustedes no, abogada, permítame, estudian permítame. derecho, tienen que estar pendientes de la Sí, normativa. no, de hecho yo no tengo la dificultad.
pero sí entiendo a los compañeros de que a muchos las equivalencias le permitieron sacar esta clase. Ujú. Y quizás por eso no tienen quizás el mismo contexto que pueden tener el resto de los compañeros. Ok. O es que venimos empezando también. Abogada, no, el otro No, pero es que, problema no, es de que espérenme, antes estamos de con el excusa, plan. antes de excusa. Si ustedes deciden estudiar derecho, y es como consejo, ustedes tienen que ver noticias. Eso fue lo primero, el primer consejo, la primera clase que a mí me dieron cuando empecé derecho. ¿Y por qué tienen que ver noticias? Porque en las noticias ustedes van a descubrir si se están dando reformas o no a las leyes. ¿Por qué? Porque les hablé del Eduardo J. Couture. Eduardo J. Couture desarrolló el decálogo del abogado. Uno de los del decálogo dice estudia. ¿Y por qué dice estudia? Estudia, dice el derecho se transforma constantemente. Si no sigues sus pasos, serás cada día menos abogado. Las leyes jóvenes no son estáticas, son cambiantes. Cuando yo estudié derecho y después le doy la palabra a Gina. Cuando yo estudié con el Código Viejo. Luego entró el nuevo Código Penal en el 2020. Cuando yo estudié derecho, no había una ley especial de adopciones. Ahora hay una ley especial de adopciones. Cuando yo estudié derecho, no estaba el registro de paternidad irresponsable. Ahora lo acaban de crear recientemente. ¿Dónde lo descubrí yo que había eso? En las noticias, porque se anunció por todos los medios de comunicación que ahora está el registro de padres deudores alimentarios. Entonces, ¿por qué les digo? Ustedes tienen que estar pendientes de las noticias. Porque ahorita se está hablando en noticias nuevamente de la ley del empleo por hora y de las sedes. ¿Qué posición van a tener ustedes como futuros abogados? ¿O esperan a que llegue un abogado y les dé su punto de vista y no se forman ustedes el suyo? Entonces, como futuros abogados, mi consejo que les doy es, tienen que ver noticias. Tienen que seguir, sobre todo si usted se va a dedicar a cuestiones de familia, vuélele ojo, el Congreso pasa a reformar y peor en Honduras, las leyes se reforman a cada rato. Lo que ahorita estás estudiando mañana puede estar desfasado. ¿Ok? Así es. Muchas gracias, Y abogada. no lo tomen a Ok, mal. Se muchas lo digo gracias. porque ustedes van a ser civilistas y se darán cuenta que el Congreso Nacional está reformando cuestiones de civiles. No les digo que manejen todo, pero huelen ojo las materias a las que usted se va a dedicar. Si usted es penalista, esté pendiente, porque no es mentira. Derechos jóvenes en lo que yo me gradué con ustedes, ahorita con el nuevo gobierno, se van a cambiar, van a derogar varias secretarías, van a desaparecer. Con el gobierno de Xiomara lo hicieron y yo litigo materia personal en contencioso y no voy a saber cuál es la secretaría que viene a sustituir donde despiden a la persona que yo voy a representar. ¿Me van entendiendo? Sí, por ejemplo, CDSOL pasó a Ok. Secretaría de Redes Sociales ahorita, ¿verdad? Cedesol pasó, no me acuerdo cómo tiene un nombre diferente ahorita. Secretaría de Redes Cedesol, Sociales, he visto. sí. Pero siempre es la misma secretaría, solo con diferentes nombres. Antes era Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social, Cedesol es eliminada y tiene un nuevo nombre. Ya le voy a decir cuál es el nuevo. No, mire, el INFA Cerezo, también. creo. Cedesol, Cerezo. Cerezo, por ahí va. Tiene razón, El por INFA ahí va. también ha cambiado también Cerezo. varios Se nombres. llama Secretaría de Despachos de Redes Sociales. Antes era CEDIG, en el gobierno dejó, después Cedesol y ahora Cerezo. Igual que Redes el INFA. sociales. Cada gobierno cambia de nombre, el INFA también. Que no, Infa fue que desapareció y se creó DINAF. Siempre es el INFA. Se le bajó de categoría, no es lo mismo, porque antes era Secretaría de Estado, tenía rango de secretaría y cuando se pasó a DINAF pasó a grado de dirección. Y Hola, ahí a usted lo abogada, que le pero está diciendo, espéreme, voy a contestarle a él y no se les olvide levantar la mano. Le voy a contestar a él. Luego pasó a DINAF. DINAF pasó a ser dirección, ni siquiera secretaría.
¿Qué significó? DINAF pasó a estar subordinado al secretario de Estado en los despachos de CEDIS, de Desarrollo e Inclusión Social, un presupuesto más acortado, no tenía independencia, por ejemplo, el director, para todo dependen del secretario de Estado. Con el gobierno que salió, se pasó de DINAF a DINAF, CENAF. Volvió a tener, vuelvo y repito, déjenme terminar y luego hablan. Luego pasó a CENAF. CENAF pasó nuevamente a rango de secretaría. Es decir, hay un secretario de Estado que le permite mayor maniobra, mayor presupuesto, entre otras ventajas que tiene, que la verdad que yo abogaba porque fuera secretaría y no dirección. La niñez de Honduras no puede estar en una dirección, jóvenes. Ahora sí, dígame Sandra y después Henry. Es que según entiendo, a veces el cambio de nombre es como estrategia para deudas, contratos y para no dejar como problemas al nuevo gobierno que viene entrando, porque bueno, había un edificio de la organización con que yo trabajo que se le rentaba a Cedis. Y luego entró que era Cedesol y dijeron, no, ustedes tenían un contrato con Cedis y tenían que haberlo terminado en el momento en que terminaba Cedis, porque ahora es Cedesol y esto es un nuevo organismo, entonces ya el contrato anterior no vale. Pero vamos a honrar la renta porque sí vamos a seguir ocupando el edificio, pero vamos a hacer un nuevo contrato. Entonces también como que estratégicamente hacen esos cambios para no quedarse como con algunas obligaciones y eso. Entiendo yo, pero no estoy segura. Hay más tela que cortar atrás. Hay otros factores también. Dígame, Henry. Sí, abogada. Otras noticias actuales, por ejemplo, que se va a elegir el nuevo procurador. Y ahí tengo una duda, abogada. Ese periodo va de la mano con el periodo presidencial de 4 años, nada Sí, a él más. ya se le vencía. Ah, Que bueno. ahí andan diciendo que lo están, ay, que lo están quitando antes de tiempo. No, a la ex procuradora la quitaron antes de tiempo para nombrarlo a él. Eso sí es cierto. La ex procuradora, su tiempo para estar en el cargo se le vencía en julio porque ella fue nombrada electa en junio y entró el 1 de julio. Por ende, al procurador no lo debieron haber nombrado el 5 de febrero. Tenían que haber esperado que la procuradora anterior terminara su periodo, pero no lo respetó libre. Bien. El de ahorita se le termina el 5 de febrero porque fue electo el 5 de febrero y si leen, el procurador solo está en el cargo 4 años. Es el defensor del Estado, ¿verdad? Ujú, el abogado del Estado. Ok, continuamos con otros principios que ustedes van a ir viendo y ahí ya se me agotó el tiempo, es que ustedes cuando me sacan de los temas. Es lo bonito. Van a encontrar otros principios ustedes como el principio de jerarquía normativa, que ya se los había explicado en clases anteriores. El principio de jerarquía normativa es que la ley superior prevalece sobre la inferior. Eso se va en base al principio de la pirámide de Hans Kelsen, que ahí la pueden googlear. Hans Kelsen desarrolló una pirámide y ubicó las leyes de arriba hacia abajo. En la cima ubica las leyes de mayor valor y así sucesivamente. Actualmente las nuevas teorías del derecho regulan que la Constitución y los tratados están en la cúspide de las normativas y están en el mismo bloque de supremacía. De ahí siguen las leyes, luego siguen los reglamentos y así es el artículo 7 de la Ley General de la Administración Pública que me establece a mí cuál es la jerarquía normativa en materia administrativa, vuelvo y repito, en materia administrativa, cuál es la jerarquía normativa, ahí la encuentran. Luego tenemos otros principios como el principio de competencia, que este principio de competencia van a ir viendo ustedes que hay ciertas materias o ciertos ámbitos de competencia que se establecen o se le atribuye a un órgano o a un órgano en específico en exclusión de los demás. ¿Qué significa? Cuando ustedes ven este principio de competencia, por ejemplo, que nosotros la regulamos mucho con lo de la reserva de materias, ustedes van a ver, si yo les digo quién es el competente para crear la ley, Legislativo.
el legislativo, entonces me excluye a los otros de órganos. El único que me puede crear ley es el legislativo. ¿Y por qué es importante este? Porque en cuanto a los poderes no hay problema. Ahora, sí podemos ver que podría haber un conflicto el día de mañana entre secretarías de Estado que puedan generar a quién de ellas les compete regular cierta materia. Entonces podríamos decir, si es materia educativa, quien tiene la competencia es la Secretaría de Educación, aunque todas sean secretarías, pero cada una de las secretarías tiene cada una de ellas su ramo. Por ende, la Secretaría de Educación no puede interferir en la Secretaría de Finanzas, ni Finanzas puede interferir en la Secretaría de Educación. Y así sucesivamente ustedes van a ir viendo que a eso se refiere ese principio de competencia. Dígame, Henry, solo si tiene relación con el tema. Si va más Sí, allá, por ejemplo, el FIS con la CID, los dos ejecutaban a veces obras de infraestructura, entonces ahí no sé el cómo FIS, se definen los roles. el FIS desapareció y lo vino a sustituir la Secretaría de Infraestructura y Transporte. No, pero en este periodo sí estuvo activo porque estuvo reparando Solo escuelas, era CIT, Secretaría de Infraestructura y Transporte. CIT, pero había un ministro para cada uno. O estaba, por ejemplo, Octavio pasó del FIS al CID, a la CID, permítame. perdón. Para mí estaba desaparecida. El que estaba a cargo de carreteras y todo era. Sí, la CID. Gente, ustedes se tienen que ir a los decretos de creación de cada una. Muy bien, muchas gracias. Los decretos de creación, cuando ustedes encuentran que tienen dudas como a quién le compete cada área, si tienen alguna de duda, permítame. Que me sale que, espérenme, que me pide verificación y todo, sí. Ujú. Es que me sale que es la misma. Sí, está raro porque sí hubo en este Es que periodo de Octavio gobierno era el que pasado. estaba. ¿Quién dice usted que era el ministro de Fish? Por ejemplo, inició Mauricio Ramos con el CID, con la CID, y luego también estaba Octavio en el FIS. Luego Octavio pasa del Octavio FIS terminó en en la CIT. CID. Entonces Octavio toda la vida estuvo ahí. nombraron a Warren Ochoa en el FIS cuando salió Octavio. Pero es que Octavio siempre estuvo en el CIT. No, inició en el FIS. Luego cuando renuncia Mauricio Ramos, que se dedicó a política, entonces pasa Octavio del FIS a la CID. Luego Es que nombran al otro ministro. Te lo digo porque yo trabajo en el sector de educación y el FIS se encargaba de reparar las escuelas. Durante ese tiempo que estaba Octavio Pineda en el CID, estaba Warren Ochoa como director del Fondo Hondureño de Inversión Social, el FIS.
Es Ujú. correcto. Bueno, pero ya sacamos la abogada del tema. Si es que con el Fish no he llevado contra la CIT, sí he llevado demanda. Ah, bueno. A ver, le daré alguna por ahí. A ver qué me dice Fondo Hondureño de Inversión Social. Es que el CIT sí sé que es infraestructura y transporte y le toca los edificios gubernamentales y las carreteras, porque a Ajá. veces se comete el error, las calles internas que ustedes ven de los pueblos y eso les corresponde a los alcaldes. Los que llamamos las carreteras le corresponde a CIT. Por ejemplo, el peaje creo que lo negociaba la CIT, ¿verdad? El peaje, no sé, creo que era más que siempre pasaba por el Congreso porque son préstamos estatales Pero bueno, impulsados por ejemplo, por con el Poder Ejecutivo, pero no sé si era el CIT. sí, sí, perdón, abogada, Tendría con el que ser último ellos. aumento, Ujú. escuché que era Octavio por órdenes Tendría del que ser la Ejecutivo. CIT. Sí, Ajá, por infraestructura y transporte. correcto. Por ejemplo, sí sé que el IHTT, que es el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre, estaba dentro de la CIT, porque todo lo que era transporte terrestre le corresponde a la CIT y las carreteras. Y lo raro, abogada, es que había también un encargado del Instituto del Transporte, ¿verdad? No, es que Escucha. una cuestión es el secretario de Estado, Ujú, porque recuerden que todas las secretarías tienen direcciones y sí, por eso se llama Instituto Hondureño, no es secretaría. El ajá, instituto tiene un director que se encarga directamente del transporte, regular a los transportistas, a los taxis, todos esos que ustedes vieron esas multas al transporte público por vulnerar, por no respetar, si le corresponde al Instituto Hondureño y está a cargo de un director. Imagínense que los secretarios de Estado, por ejemplo, el de secretario de Educación, no va a estar presente en los 18 departamentos. ¿Y en cuántos municipios tiene Honduras? 298. No va a estar en los 298 municipios de Honduras presentes. Entonces, ¿qué hace? Está el secretario de Educación. Después del secretario de Educación, ustedes van a ir viendo los gobiernos departamentales en educación. Luego están los municipios que ustedes van a ir viendo que están, sí, por eso tienen departamentales, municipales, no sé cómo es que le llaman. Y Sí, está están los estructurado directores así. departamentales, luego Ajá. directores municipales y luego los directores de centro educativo. Exacto, porque imagínense, porque lleva toda una estructura. El Sí, secretario tira las directrices a los directores departamentales, que solo son 18, los departamentales los hacen a los municipales, que ya son a los 298, cada uno en el departamento que coordina, y de ahí estos a los directores. O sea, todo va a correcto. algo estratégico y no es Ujú, duplicar, es descentralizar. y hacer la bajada. Ajá, descentralizar la función. Jóvenes Sí. me alejaron buscando lo del fiche y ya no pude explicarles los otros principios que vamos a ver que están al final. Los dejo, mañana continuamos.